Buenos días, compañeros y asesora. Mi nombre es Alejandra Rubiel Víquez Cruz. Estoy inscrito en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en la licenciatura en Derecho, en el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. Estoy atendiendo al reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi matrícula es la 24010919 y mi asesora es la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. La fecha del presente reto es 24 de julio de 2026. El primer caso que presentaremos hoy es el de una chica que estaba repartiendo volantes de contenido bíblico durante una manifestación. Un agente policial la detiene y la retiene 3 horas dentro de la patrulla. Posteriormente, el agente, al llevarla a la comisaría, a la dependencia de la autoridad pública, en ese sitio sufre pues comentarios y actitudes denigrantes o peyorativas contra su persona. Ella es retenida otras 24 horas más y posteriormente, ante el estudio del hecho, ella decide presentar una denuncia ante la fiscalía, que es omisa a hacer caso a la investigación ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tampoco atiende su petición, y finalmente recurre a la justicia federal, que tampoco hace nada por resolver su caso. Ante tales negativas, Ana, que es el nombre de la chica, presenta su denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, planteándose la pregunta si el Estado mexicano es responsable. Rápidamente vamos a ver en qué falló el Estado mexicano. Primero, en el garantizar el derecho a la libertad, contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues se le privó injustificadamente de la libertad por el tiempo que estuvo en la patrulla y por el tiempo que estuvo en la comisaría. Al no presentar causales de motivos por los cuales haya sido detenida, pues se consideraría esta una detención arbitraria. También se cae en el principio de igualdad, donde nos dice la convención que no debe de haber ningún tipo de discriminación. Aquí la discriminación sucede primero por ser mujer, después por el contenido de los volantes y por los comentarios ofensivos que recibe por parte del personal de la comisaría, donde pues, le dicen cosas que nada que ver. Uno de los apartados que me gustaría mencionar como complemento a la Convención Interamericana es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que en su artículo 9 nos menciona: los estados deben tomar en cuenta especial cuando la mujer es objeto de discriminación por parte de agentes o de autoridades públicas, junto con el artículo 5.1 de la Convención, que marca el derecho a la integridad personal, donde toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psicológica y moral. 5.2 nos marca que ni nadie puede ser sometido a trato cruel, inhumano o degradante, y esto se ejemplifica por los comentarios hechos hacia su persona. También es violación que en el tiempo de que estuvo detenida permaneció incomunicada. Más que nada, como autoridades públicas, no se garantizó el derecho al artículo 1.1 de la Convención, donde nos dice que a toda persona se le deben garantizar los derechos contenidos en la misma Convención. Más grave aún, nos manifiesta que se violó también el artículo 8, que nos dice que toda persona debe ser oída con las debidas garantías judiciales en un plazo razonable. Esto no ocurre porque la chica, al acudir a los organismos estatales y nacionales que deberían de impartir justicia en este tipo de violaciones, hacen caso omiso o se tardan el tiempo máximo para que no llegue a consecuencias jurídicas. Es así como se cumple toda una serie de violaciones, porque cualquier autoridad, aunque sea federal, estatal o municipal, debe de tener conocimiento y cumplir a cabalidad lo suscrito en la Convención.
El segundo caso nos muestra a una persona en situación de calle que sufre violaciones a su persona de acuerdo a la siguiente situación. Durante la etapa de confinamiento por el COVID-19, el gobernador de una entidad decreta confinamiento de un horario que va de la noche a la mañana con una multa de no respetar este confinamiento o este decreto. La persona en situación de calle pues transita libremente por la ciudad y es detenido primero por el personal militar y después mandado a la jurisdicción ordinaria donde se le pone un arresto de 36 horas que venía contemplado en el decreto. También en el decreto había una disposición de que debía pagar una multa si no procedía el arresto. No obstante, él, al ser persona en situación de calle, no tiene para pagar la multa y la persona es boletinada o expuesta en redes diciendo que es una persona que miente por no cumplir lo marcado para pagar la multa. Entonces vamos a ver en qué caso, por qué es responsable el Estado mexicano. No solo es responsable por las faltas cometidas, sino que también no investiga con propiedad por qué existieron estas violaciones. Veamos. Primero se nos está faltando a la libertad de tránsito marcado en la convención, en este caso a la libertad personal marcada en el punto número artículo 1.1 del mismo ordenamiento. Lo importante es el fallo al artículo 2 de la convención donde nos dice que toda pena, castigo o multa en este caso debe ser proveído por las leyes de los estados participantes y no por un decreto. Entonces deben de ser autoridades legislativas que emitan un comunicado o un pronunciamiento, en este caso un mandato, en donde se diga por qué y qué es lo estipulado en la ley y quede registrado así para poder tener validez en la falta si se llega a cometer esa violación y no una autoridad ejecutiva. Viola a su vez el artículo 1.1 de la Convención donde nos menciona que no se debe cometer ningún tipo de discriminación. Al ser una persona de calle o al no tener para pagar la multa, se les están violando sus derechos porque se le considera una persona no apta para aportar o pagar o que está en las mismas condiciones que los demás y que por lo mismo no puede andar libremente circulando por la calle, además de que no se le ofrecen alternativas y no se considera su situación particular. Falta también al punto 5.2 donde nos dice que nadie puede ser sometido a tratos denigrantes hacia su persona, pues al ser expuesto esta persona en redes sociales se le está calificando y estigmatizando como alguien mentiroso que pobrecito no tiene dinero para pagar y por eso miente. Otra violación patente es la persona que realiza la detención, pues al ser un militar no tiene la competencia para hacer ese tipo de acciones. Solo un personal militar puede detener a un civil en cuestiones o en situaciones extraordinarias, lo que cual también pone una violación en el caso. Entonces nos vemos otra vez en el caso de una detención arbitraria faltando al principio de legalidad. Mi conclusión es que toda autoridad, sea estatal, municipal o federal, debe de conocer a cabalidad los principios marcados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues estos garantizan que se debe respetar en torno a todas las personas que están bajo su jurisdicción. Asimismo, todos los organismos, sean estatales o federales, deben de investigar a cabalidad las presuntas violaciones que se les presenten y no ser omisos al hacer tales investigaciones o tardarse demasiado tiempo. Por último, si agotamos los recursos estatales y federales y si no se nos hace caso, nos queda como recurso el acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que estudie el caso y nos brinde la protección necesaria.